Vamos a sumar a alguien a esta transmisión especial de la televisión pública, un compañero, un periodista, historiador, politólogo también, una de las voces que nos interesa escuchar en un día como hoy, un día de dolor para los argentinos, en el que hay una manifestación masiva de adiós a Néstor Kirchner. Allí lo vemos, estamos con Hernán Brienza. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Supongo que venís de la plaza. Sí, en realidad estuve en la plaza hasta las 6 de la tarde, después tuve que ir a escribir mi columna para Tiempo Argentino, así que fue un día movidísimo. En realidad son las 48 horas peores que hemos vivido en los últimos años, así que en términos políticos, periodísticos, es una especie de huracán en la cual hay que estar firmes al pie del cañón tratando de atajar todos los penales que tiran, ¿no? Era justo, Hernán, pensaba preguntarte que la historia argentina ha dado momentos únicos, particulares, como seguramente el que estamos viviendo hoy. Yo lo iba a calificar como único o particular. Vos lo acabas de calificar como uno de los peores. ¿Por qué? Porque primero hay una certeza, ¿no? que la muerte es antiperonista, ¿no? Y más que antiperonista diría que es antinacional y antipopular. Yo recuerdo, si uno hace historia, cuando apenas asume Rosas su segundo largo mandato, que es en el 35, muere Encarnación Ezcurra, que era su sostén político, su sostén, si se quiere, la que había organizado la Sociedad Popular Restauradora, que era la Mazorca, ¿no? que era el sostén político de Juan Manuel de Rosas. A Perón se le muere Evita en 1952, en un momento muy difícil, en el momento en el cual la crisis económica arrecia sobre el final del primer gobierno peronista, ¿no? Perón en 1974 muere en un momento muy difícil, en un momento de enfrentamiento político, en un momento de crisis, con una crisis muy profunda, con altísimos grados de violencia interna, que solamente Perón podía frenarlos, y se muere también por una cuestión de voluntad propia en este sentido, ¿no? Perón podría haber vivido unos años más si descansaba, pero no pudo siquiera descansar. Por lo tanto, en algún punto entregó su corazón Perón, porque también murió de una angina de pecho, de un problema cardiovascular, con lo cual hay también toda una simbología ahí, más allá de la poética que tenga la frase de Fito Páez, digamos, hay ahí una voluntad política de entregarse a la pelea cotidiana, ¿no? Y el último caso es el caso de Néstor Kirchner, ¿no? Que muere en un momento, si se quiere, muy extraño para la política argentina, porque si uno analiza el 2010, uno ve que la derrota de junio del 2009 ya había sido superada, que había una acumulación de poder político muy importante, que planteaba una primera vuelta victoriosa para el kirchnerismo. Entonces, cuando todo parecía que iba bien, ahí el diablo metió la cola de nuevo, ¿no? Y si uno es maligno, puede hacer la lista de nombres de gente que todavía no se murió, ¿no? que uno no desea nunca la muerte, pero digo, por lo menos uno debe reconocer que la muerte juega para el otro lado, ¿no? Sí, sobre todo en esta enumeración que haces, Hernán, que todos sentimos como algo así como una persistencia increíble de la historia respecto de los líderes populares y su muerte. Yo no quisiera ponerme muy metafísico, pero habría que analizar qué significa para un líder popular tener esa carga política en contra, tener todo ese andamiaje de poder y de grupos concentrados en contra. ¿Qué significa para un ser humano tener que enfrentar a los poderosos, ¿no?, de un país? Esto dicho con las contradicciones que significa enfrentar a un poderoso, ¿no?, en el cual uno a veces tiene que negociar, a veces no, a veces se enfrenta, ¿no?, con todas las vicisitudes que tiene la negociación política. No es que es un enfrentamiento permanente, pero sí hay que estar en los zapatos de un líder popular que además tiene que negociar con los duros, ¿no?, porque
La administración de poder que hicieron otros líderes políticos como Carlos Menem o como Fernando de la Rúa es una administración del poder que le delegan los grupos concentrados, los grupos económicos concentrados, ¿no? Es decir, los grandes monopolios, las empresas transnacionales, el Fondo Monetario Internacional les dice, bueno, toma, tenés para administrar este paquete, sí, y vos lo único que tenés que hacer es ajustar algunas variables, si se quiere, las variables más fáciles de castigar, ¿no? Las que son el salario de bolsillo del pueblo, el ajuste a los desocupados, ajustar a los jubilados, ¿no? Esas son las variables más fáciles que tiene un líder político para ajustar, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene que en realidad no administrar el poder que deriva de los... Perdón, Hernán, las más fáciles para adentro. Las más fáciles para el líder político. Claro. La más fácil que tiene un líder político es ajustar el bolsillo de los trabajadores y administrar el poder de los grupos concentrados, ¿no? En cambio, cuando uno lo que tiene que hacer es lo contrario, cuando uno tiene que administrar el poder que le delega el pueblo y enfrentarse, negociar, pelear, ser duro con los duros, pelear con los grupos concentrados, se complica un poco más, ¿no? Por eso el valor de un líder político se ve en los enemigos que enfrenta fundamentalmente, ¿no? Hernán, ahí estamos observando en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos cómo continúa la gente acercándose, despidiéndose del expresidente Néstor Kirchner, el apoyo y el acercamiento también de otros líderes populares de la región. Estamos viendo a Lula da Silva, indiscutiblemente uno de los líderes más importantes de Latinoamérica. También está Hugo Chávez, otro de los grandes líderes. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Hay una frase que siempre siempre me gusta utilizar para algunos casos especiales, que es de Raúl González Tuñón. Cuando muere Carlos Gardel, dice, él recita en un poema Gardel, dice, todo un pueblo lo lloró y cuando un pueblo llora está todo dicho. Eso vale para el funeral de Evita, vale para el funeral de Perón, vale para el funeral de Néstor Kirchner también, porque uno ve a un pueblo llorando, pero al mismo tiempo lo ve llorando, lo ve reencontrándose, lo ve abrazándose, lo ve autoidentificándose. Es muy extraño lo que ocurre en la Plaza de Mayo en estos momentos y en sus alrededores, ¿no? Son 10, 20 cuadras de cola, a las 5 de la tarde había 10, 20 cuadras de cola. Ahora se calcula, ¿no?, que hay 25 cuadras de cola. No, es imposible, digo, es asombroso el fenómeno político que generó esto, ¿no? Fenómeno político que no fue visto por los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que nunca ven lo que le está pasando realmente a la gente, lo que le está pasando al pueblo. Y después hay una segunda cuestión que no tiene que ver con lo cuantitativo, sino que tiene que ver con lo cualitativo. No importa la presencia de Lula, no importa la presencia de Chávez, ni la de Correa, ni la de Evo Morales en sí mismo. Importa, y acá me parece que es un detalle fundamental, importa que lloraron. Son 4 presidentes que están llorando a un expresidente. Yo no recuerdo haber visto un hecho tan conmocionante como ver a 4 presidentes latinoamericanos llorar por un expresidente. Son hombres de Estado. Rafael Correa hasta hace poco le dispararon a matar, sin embargo lloró la muerte de Néstor Kirchner. Me parece que ahí hay un significado, un simbolismo político personal, humano, que va más allá de la estampa o la foto de la patria grande, los líderes de la patria grande unida, ¿no? También, Hernán, es significativa la elección de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR para representarlos, un expresidente con una presencia política y hasta ayer un presente político absoluto, esto que señalábamos antes respecto de su lugar en las encuestas para la próxima elección presidencial en la Argentina, y que unánimemente haya sido esa la elección de Néstor Kirchner como secretario de la UNASUR. Lo que demuestra de alguna manera la importancia que tenía Néstor Kirchner para los líderes regionales, ¿no? Otra vez nunca visto por aquellos medios de comunicación hegemónicos en el país que le criticaban a Néstor Kirchner y a la presidenta cierto aislamiento internacional, ¿no? En realidad no era un aislamiento, en realidad era un posicionamiento diferente respecto de lo que uno había visto en los últimos años. Y me parece que tiene que ver también con esta forma de administrar el poder. Es fácil hacer relaciones internacionales con las principales potencias, teniendo relaciones carnales con las principales potencias. Lo difícil es negociar con los organismos multilaterales de crédito, con las grandes potencias desde la UNASUR y también desde
algo que es interesante plantearlo, ¿no? Porque muchas veces se discute, se mide con el peronómetro cuán peronista es Néstor Kirchner respecto del propio Perón, ¿no? Si uno analiza la política exterior de Perón con lo que fue la lógica del tercer mundo, con la lógica de los países no alineados, uno se da cuenta que en realidad la UNASUR y el grupo de los 77 que Argentina va a liderar el año que viene no son otra cosa que herencias y legados de esa postura internacional del peronismo más clásico, con lo cual hay todo una serie de recuperación de la tradición, de las mejores tradiciones del peronismo en el kirchnerismo. Y digo recuperación porque me parece que lo que está ocurriendo y lo que hay que empezar a analizar es que me parece que ayer murió Néstor Kirchner, pero nació el kirchnerismo, ¿no? Eso te quería preguntar. Mientras conversamos con Hernán Brienza, estamos compartiendo las imágenes de lo que sucede dentro del Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Quizá el momento, Agus, en el que más gente hemos podido ver a lo largo de esta jornada, al lado del féretro de Néstor Kirchner, la fila de personas que siguen acercándose a Casa de Gobierno e intentando ingresar a Balcarce 50 para despedir a Néstor Kirchner. Hablabas del kirchnerismo, no quiero que hagamos futurología. Hablamos de líder popular, de un movimiento popular que pierde precisamente a su cabeza. ¿En qué momento encuentra el kirchnerismo la muerte de su líder? No voy a hacer futurología, pero por eso no pienso a futuro, digo sí, hoy, ¿cómo sí está el kirchnerismo frente a la muerte de su líder? Quiero pensar qué es el kirchnerismo, ¿no? Si se puede desentramar qué es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene que ver con, y esto de alguna manera cuento una intimidad personal que además la voy a relatar en la columna de mañana. Digo, ayer a la noche me encontré con una ex compañera del secundario que se llama Marina. Ella en la secundaria era trosca, yo la cargaba con que era una trosca marciana y ella me cargaba a mí con que era un facho peronista. Cuando nos dimos un abrazo interminable y la pregunta que nos hicimos uno al otro fue: ¿qué haces vos acá? Claro. No, perdón, ¿qué haces vos acá? Claro. Respondió el otro. Exacto, fue la misma pregunta. ¿Qué haces vos acá? Digo, la vida es así. Y la vida es así, el kirchnerismo es así. El kirchnerismo logró superar ciertas antinomias que había respecto del peronismo, acercó a ciertos sectores de la clase media del peronismo, le interpretó de la mejor manera el peronismo histórico y además lo acercó a sectores que tienen que ver con el progresismo, que tienen que ver con la izquierda, que tienen que ver con espacios que se habían alejado del peronismo por algunas particularidades, maniobras, por algunas formas en las cuales el peronismo había utilizado en los 20 años y se había convertido en aquello que nunca había sido, ¿no? Hernán, se habló mucho de esto que estás hablando, ¿no? De la participación de lo que en algún momento fue la transversalidad del kirchnerismo, del repliegue después sobre el peronismo del kirchnerismo, y la sensación que tengo, al menos de lo que se ha podido escuchar en toda esta transmisión que hicimos desde la televisión pública, es que muchos otros sectores que uno tal vez, si hacía una mirada poco profunda, podía pensar no estaban tan cerca del kirchnerismo y del movimiento que eso implica, se expresaron respecto de su cercanía al kirchnerismo, respecto de las cosas que encontraban en común, los momentos en los cuales distintos actores sociales habían sido convocados para pensar políticas públicas, para discutirlas, para pensar proyectos de ley. Y estoy pensando en movimientos diversos como organizaciones de alguna minoría, como pueden ser, por ejemplo, gays, lesbianas y trans, pueblos originarios, otros partidos políticos. No sé si coincidís con que esto se empezó a escuchar en las últimas horas, algo que parecía un poco olvidado o dormido o que no estaba sucediendo. Sí, coincido. Verla ayer a Milagro Sala en 678 Quebrada habla de una experiencia política que va por afuera del peronismo, ¿no? Pero también hay algo que es extraño que hay que remarcar, que es hay que mirar a la muchachada y a la purretada de la juventud sindical.
La juventud sindical hoy no es la juventud sindical de los 70, ¿no? Es una juventud sindical que se abraza con los pibes de la CUC, ¿no? Y que cantan juntos por Kirchner, por Perón y por Evita. Hay algo extraño que me parece que va limando asperezas de todos lados, ¿no? Anoche, acá mismo hicimos uno de nuestros móviles, uno de nuestros compañeros hacía una nota con la juventud del Partido Comunista, que estaba presente en la Plaza de Mayo. Claro. Y conversaron con uno de nuestros compañeros dando su absoluto respaldo a la transformación histórica que ellos consideran había significado y significa del 2003 hasta acá el periodo que abrió la presidencia de Néstor Kirchner. Sí, yo creo que hay un problema, el país va a tener un problema grave, ¿no? Que es qué van a hacer con estos jóvenes, porque estos jóvenes admiran a dos líderes nacionales y populares que ¿qué van a hacer con ese capital político la oposición? ¿Cómo va a hacer la oposición o cómo va a hacer el neoliberalismo para ajustar, para hacer un recorte fiscal con esta juventud? Le va a costar muchísimo porque es una juventud que está concientizada, que está en un claro proceso de militancia, con lo cual va a ser muy complicado para ellos y además tiene una alegría absoluta, ¿no? Hay que marcar la alegría que tiene la juventud, digamos, ¿no? Eso es impresionante. Es impresionante.